Colima amaneció el pasado martes 20 de enero del 2026 con un mensaje que nadie esperaba pero que muchos temían. Mantas aparecieron en varios municipios del estado, anunciando una alianza que cambia por completo el tablero criminal en la región. Los mezcales, también conocidos como el Cartel Independiente de Colima, declararon públicamente su asociación con la Malliza, la facción ligada a Ismael Zambada y Kairos, el Mallito Flaco. El objetivo quedó claro desde la primera línea: ir contra el Cartel de Jalisco en territorio colimense. Pero la noticia no se quedó en las mantas. Horas después, comenzaron a circular versiones en redes sociales y en círculos cercanos al submundo criminal, que apuntaban a un hecho mucho más grave. Un operador conocido como La Yegua, señalado como exjefe de plaza de Tecomán alrededor de 2015, habría sido enviado desde Michoacán para reforzar la nueva alianza. El problema es que apenas pisó territorio colimense, lo emboscaron. Lo ejecutaron sin que pudiera cumplir su misión. La versión que circula indica que el Cartel de Jalisco actuó de manera inmediata. Apenas detectaron el movimiento, prepararon la respuesta. No hubo bienvenida, no hubo tiempo para que La Yegua se instalara o coordinara operaciones. El mensaje fue directo y contundente. En Colima no se entra así de fácil, menos cuando se viene a disputar una plaza que el grupo de las 4 letras considera suya. Este hecho refleja la tensión extrema que vive el Estado desde hace años, y que ahora entra en una fase todavía más peligrosa. Porque cuando se anuncia una alianza de este calibre, lo que sigue no son negociaciones, son pruebas de fuerza. Y la primera prueba aparentemente la ganó el Cartel de Jalisco, al eliminar a un operador clave antes de que pudiera hacer cualquier movimiento. Para entender por qué este reacomodo importa tanto, hay que mirar el mapa. Colima es pequeño en extensión territorial, pero enorme en valor estratégico. Manzanillo no es solo un municipio turístico con playas bonitas. Es el puerto comercial más importante del Pacífico mexicano. Quien controla Manzanillo controla una llave maestra del comercio legal e ilegal. Desde ahí entra y sale mercancía de todo tipo, desde contenedores con productos asiáticos hasta cargamentos que las autoridades prefieren no encontrar. Por eso cada vez que se menciona una disputa en Colima, el nombre de Manzanillo aparece en la conversación. No es casualidad que las mantas del 20 de enero hayan sido colocadas precisamente en ese municipio, además de Villa de Álvarez, Coquimatlán y Tecomán. Son puntos clave, rutas de acceso, zonas de control territorial que definen quién manda y quién obedece en la región. Según diversas fuentes, la alianza entre los mezcales y la Malliza no surgió de la noche a la mañana. Algunas versiones indican que los acercamientos comenzaron desde noviembre del año pasado, cuando la guerra en Sinaloa entre las facciones de los Chapitos y los Mayos alcanzó niveles críticos. En ese contexto, buscar aliados fuera del estado se volvió una necesidad estratégica para ambos bandos. La Malliza, golpeada por sanciones internacionales, por la designación como organización terrorista en Estados Unidos y por la presión constante de sus rivales, necesita abrir nuevos frentes. Necesita demostrar que sigue viva, que puede operar en otros territorios, que no está arrinconada solo en Sinaloa. Colima representa esa oportunidad, un estado donde ya existe un grupo local dispuesto a enfrentarse al Cartel de Jalisco y que necesita respaldo para sostenerse. Por su lado, los mezcales llevan años en guerra abierta contra el grupo de las 4 letras. La ruptura ocurrió a principios del 2022, cuando la relación que antes parecía de alianza se fracturó por completo. Según versiones que circularon en aquel momento, los problemas tuvieron que ver con autonomía, reparto de ganancias, control de rutas y desconfianza por lealtades divididas. Desde entonces, Colima se convirtió en un campo de batalla permanente. Febrero del 2022 fue particularmente sangriento. Se reportaron semanas con picos de violencia que dejaron decenas de personas muertas, ataques a vehículos, atentados a viviendas y una población aterrorizada que no sabía si salir a la calle o quedarse encerrada. Los mensajes entre grupos aparecían en mantas, en redes sociales, en grabaciones que circulaban de teléfono en teléfono.
Era una guerra de plomo y también de narrativas. En agosto de ese mismo año, las autoridades detuvieron a José Bernabé, alias La Vaca, señalado como líder de los mezcales y uno de los principales generadores de violencia en el estado. El golpe se presentó como un avance significativo, pero la historia ha demostrado que en este tipo de organizaciones, una captura no siempre significa una derrota. A veces, solo abre un vacío que otros se apresuran a llenar, frecuentemente con más ambición y menos prudencia que el anterior. Ahora, con el anuncio de la alianza con la Malliza, los mezcales buscan blindarse con un nombre más pesado. Ya no se presentan como un grupo local enfrentando a una organización nacional, sino como parte de una estructura más amplia con respaldo desde Sinaloa. El discurso de las mantas es revelador. Se describen como finos y caballeros. Aseguran que no se meten con gente ajena al conflicto y acusan al grupo rival de atacar familias y civiles. Esa narrativa no es casualidad. Es propaganda diseñada para ganar simpatía popular, o al menos para reducir el rechazo. Cuando la violencia sube, los grupos criminales saben que necesitan alguna forma de legitimidad ante la población. Se presentan como el mal menor, como protectores contra un enemigo peor. Es una estrategia antigua pero que sigue funcionando en territorios donde el Estado ha perdido presencia efectiva. El periodista Óscar Valderas ha señalado que con este tipo de alianzas hay 3 puntos estratégicos en disputa directa: las cárceles, la capital del estado y el puerto de Manzanillo. Cada uno tiene su lógica. Las cárceles funcionan como centros de control, porque desde ahí se ordena, se castiga, se negocia y se recluta. La capital representa el poder político, la presencia simbólica, el dinero de la calle, y el puerto es la arteria grande, el punto donde el negocio local se vuelve internacional. La ejecución de la yegua encaja en este contexto como una respuesta inmediata del Cartel de Jalisco. Si la alianza Mezcales-Malliza pretende disputar estos 3 puntos, el grupo de las 4 letras no iba a quedarse esperando. Eliminar a un operador clave apenas llega es una forma de decir que están alertas, que tienen información de lo que se mueve y que no van a ceder terreno sin pelear. Las versiones que circulan sobre la yegua indican que se trataba de alguien con experiencia en la zona. Habría sido jefe de plaza en Tecomán alrededor de 2015, lo que significa que conocía el territorio, las rutas, los contactos. Después aparentemente tuvo problemas, pasó tiempo fuera del estado, posiblemente en prisión según algunas fuentes, y comenzó a operar en otras regiones. Su regreso a Colima para fortalecer la nueva alianza fue visto como una amenaza directa por el grupo rival. Según la misma versión, la yegua habría empezado a colocar mantas desde octubre del 2022, cuando el conflicto entre Mezcales y el Cartel de Jalisco estaba en su punto más alto. Eso indica que llevaba tiempo activo en la disputa, aunque operando desde otros territorios. Su envío a Colima representaba un movimiento estratégico importante: traer a alguien que conoce la plaza, que tiene contactos locales, que sabe cómo moverse. Pero el Cartel de Jalisco aparentemente tenía esa información. La emboscada no fue improvisada, fue ejecutada con precisión. Apenas la yegua llegó a territorio colimense, lo interceptaron. No hubo enfrentamiento prolongado, no hubo tracatera extendida. Fue un golpe directo, limpio en términos operativos, devastador en términos del mensaje que envía. Para la alianza Mezcales-Malliza, perder a un operador de ese nivel tan pronto es un golpe fuerte. No solo por la persona en sí, sino por lo que representa. Demuestra que el rival tiene capacidad de inteligencia, que puede anticipar movimientos, que está preparado para responder de manera inmediata. Cualquier refuerzo que llegue desde otros estados ahora sabe que el riesgo es real y está presente desde el primer kilómetro. Este tipo de hechos también afecta la moral interna. Los grupos criminales funcionan con jerarquías, con lealtades, con expectativas de protección. Cuando un mando cae tan rápido, los que están abajo empiezan a preguntarse si vale la pena seguir. Si los jefes no pueden protegerse a sí mismos, menos van a poder proteger a los operadores de base.
La situación se complica aún más cuando se considera el contexto financiero que enfrenta la Malliza. Recientemente han circulado versiones sobre dificultades económicas dentro de la facción. Se habla de quincenas que no llegan, de células que operan sin recursos suficientes, de un desgaste que se traduce en decisiones desesperadas. Desde febrero del 2025, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, el cerco financiero se volvió más estrecho. Cuentas que se cierran, negocios que se vuelven riesgo, socios que desaparecen, rutas que se encarecen. La cadena de pagos empieza a fallar, y eso tiene consecuencias directas en el terreno. Cuando el dinero no circula, la disciplina se rompe. Con pago hay jerarquía, sin pago hay caos. Los operadores de base empiezan a buscar recursos por su cuenta, robos, cobro de piso, extorsiones improvisadas. Lo que antes era control organizado se convierte en depredación desordenada, y en el proceso la población civil termina pagando la diferencia. En Sinaloa ya se han documentado los efectos de esta crisis. Más de 2,000 negocios cerrados en Culiacán, miles de empleos perdidos, denuncias de extorsión disparadas. Entre septiembre del 2024 y lo que va del 2026, se han reportado saqueos, robos a establecimientos, comercios que anuncian cierres porque no pueden operar con normalidad. Si la Malliza pretende expandirse a Colima en medio de estas dificultades financieras, el escenario se vuelve todavía más incierto. Una alianza requiere recursos, requiere pagar operadores, armas, logística, protección. Si esos recursos no están fluyendo correctamente, la alianza puede volverse más un problema que una solución para los mezcales. Hay otro elemento que añade complejidad al panorama. Según información difundida por el periodista Óscar Valderas, en junio del año pasado, el gobierno de México habría solicitado a las autoridades de Estados Unidos abstenerse de ejecutar operaciones de captura contra Nemesio Oseguera Cervantes, el Señor de los Gallos, líder del Cartel de Jalisco, durante el año 2026. La razón tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Un golpe directo contra el líder del grupo de las 4 letras podría generar reacciones violentas inmediatas en ciudades sede del torneo como Guadalajara, una región históricamente dominada por esta organización. Con miles de turistas nacionales y extranjeros esperados, el riesgo de un estallido de violencia resultaba inaceptable. Según la misma fuente, la solicitud no fue bien recibida en la Casa Blanca, pero fue entendida en términos estratégicos por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien habría aceptado el acuerdo de manera temporal con una condición: intensificar la persecución contra otros objetivos prioritarios como los hermanos Guzmán. Este contexto cambia la ecuación en Colima. Si el Cartel de Jalisco sabe que su líder máximo tiene cierta protección temporal durante el Mundial, puede actuar con más confianza en sus territorios. Puede dedicar recursos a defender plazas como Manzanillo, sin preocuparse tanto por una operación federal que descabece la estructura. Para la alianza Mezcales-Malliza, en cambio, el panorama es más complicado. No tienen esa protección implícita. Sus líderes siguen siendo objetivos activos tanto para autoridades mexicanas como estadounidenses. Cada movimiento que hacen los expone. Cada refuerzo que envían puede ser interceptado, como aparentemente ocurrió con la yegua. Mientras tanto, la población de Colima queda atrapada en medio de esta disputa. Las mantas del 20 de enero no fueron solo un mensaje entre criminales, fueron una advertencia para todos los que viven en la región. Cuando dos grupos anuncian públicamente que van a pelear por un territorio, lo que sigue son bloqueos, retenes improvisados, zonas donde el silencio se impone, negocios cerrando temprano, escuelas con asistencia irregular, carreteras donde cualquiera duda si frenar o seguir. El discurso de que no se meten con gente ajena al conflicto suena hueco cuando se revisa la historia reciente. En febrero del 2022 murieron personas que no tenían nada que ver con ningún grupo. Casas fueron atacadas sin que sus habitantes supieran por qué. El fuego cruzado no distingue entre combatientes y civiles, entre objetivos y transeúntes. La ejecución de la yegua es solo el primer capítulo de lo que puede venir.
Si la alianza Mezcales-Malliza decide responder, lo que sigue es escalada. Si el Cartel de Jalisco interpreta cualquier movimiento como amenaza, lo que sigue es más violencia preventiva. Y en ambos casos, quien pierde es la gente común que solo quiere vivir en paz. Los próximos días serán cruciales para entender hacia dónde se mueve este conflicto. Las autoridades estatales y federales tendrán que decidir cómo responder ante un escenario que se complica rápidamente. La presencia de fuerzas federales en Manzanillo podría intensificarse. Los operativos en carreteras podrían aumentar. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo se recupera un territorio donde el crimen organizado lleva años disputándose el control? Por ahora, lo que queda claro es que Colima entró en una nueva fase de su conflicto. La alianza anunciada el 20 de enero no es retórica. Es una declaración de intenciones respaldada por movimientos concretos. Y la respuesta del Cartel de Jalisco, ejecutando a un operador clave, apenas llegó. Demuestra que no piensan ceder sin pelear hasta las últimas consecuencias. La yegua vino a reforzar una alianza y terminó siendo el primer mensaje de que en esta guerra nadie entra gratis. Su ejecución es una advertencia para cualquiera que piense en sumarse al bando contrario. Y mientras los grupos se miden en las sombras, la población de Colima espera que la calma regrese algún día a sus calles. Aunque cada manta nueva, cada emboscada, cada rumor que circula en redes, les recuerda que ese día todavía parece lejano.